¿Empezamos? Ya, listo. Bueno, estamos con el diputado Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Bueno, hay ahorita una polémica sobre la Guardia Nacional, de que si va a haber un decreto para que se sume la Sedena, asuma el control de la Guardia Nacional, o va a ser una iniciativa legislativa del presidente. Hay una confusión porque se han manejado ambas versiones. El presidente dijo primero lo del decreto, después ahorita mencionó ya lo de una iniciativa legislativa. Que usted le aclare a la gente en qué sentido va. Bueno, había propuesto un posible decreto, porque el presidente tiene atribuciones con todas las instituciones de la administración pública federal, entre ellos la Guardia Nacional y el Ejército, forman parte de esta estructura de la administración pública federal de reubicarlos donde él lo considere. Pero considero que tomó una mejor decisión de presentar una iniciativa legislativa que será en los próximos días y que discutiremos en el próximo periodo ordinario de sesiones. Entonces creo que hizo bien. ¿Tendrán los votos suficientes Morena y sus aliados para poderla sacar, esta iniciativa? Bueno, una reforma legal sí tenemos los votos suficientes. Vamos a esperar en qué sentido viene la propuesta del presidente. Si viniera como propuesta de reforma constitucional, se requieren 2/3 y nosotros vamos a tratar de convencer a muchos opositores que están equivocados, porque ellos dicen que es militarizar a la Guardia Nacional. Nosotros decimos que no, primero porque es hasta el 2024 cuando tiene el presidente para, conforme a la propia reforma que se hizo en el 19 al artículo 21 constitucional, de entregar una Guardia Nacional eficiente, disciplinada, preparada para combatir la inseguridad. Esto es la primera cuestión, o sea, hay una temporalidad que todavía no se cumple. Segunda cuestión, yo les decía hace un momento que el ejército tiene un cuerpo armado civil, ya, que es los defensas rurales. Y nadie ha dicho nunca que los defensas rurales están militarizados, a pesar de que están adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional por disposiciones legales, ni siquiera constitucionales. Entonces, dicen también que que de estas defensas rurales no realizaban o no realizan funciones de policía. Claro que sí, ellos tienen sus funciones, por ejemplo en Michoacán, de resguardar los bosques, porque desaparecieron los guardias forestales. Ellos han tenido históricamente y han sido exitosos en el combate al abigeato. O sea, sí realizan funciones de prevención y de persecución del delito estos defensas rurales. La Guardia Nacional, al estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no la convierte en una fuerza armada del ejército. Es una Guardia Nacional adscrita al ejército, pero con sus propias funciones que ya están establecidas tanto en la Constitución como en la ley de la Guardia Nacional. ¿Seguiría siendo una fuerza civil? Es y seguirá siendo una fuerza civil. Okay. Por ejemplo, yo fui secretario de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México y había un subsecretario que era general, era militar retirado y nadie dijo nunca. Y obviamente había muchos militares en su subsecretaría y nadie dijo nunca que la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal se estaba militarizando. Más bien eran militares que realizaban tareas civiles, que sí se puede. Se habla de la militarización del país. ¿Qué comparación podría hacer entre lo que hizo Felipe Calderón cuando sacó al ejército y ahorita la Guardia Nacional adscrita a Sedena, si es que se lograra ese objetivo? Bueno, primero que Felipe Calderón, sin ninguna legitimidad, declaró una guerra al crimen organizado. Primero, teniendo una presidencia absolutamente ilegítima, y a pesar de eso lo hizo. Segundo, sacó al ejército a las calles sin ninguna
disposición constitucional o legal en ese sentido. Ahora no, ahora la Guardia Nacional hay disposiciones constitucionales y legales para que realicen sus funciones de prevención que tienen en este momento de combate a la inseguridad pública. Entonces, la Guardia Nacional tiene una función absolutamente constitucional y legal. El Ejército en los tiempos de Felipe Calderón no lo tenía. Ok, muchas gracias. Diputado, ¿quisiera agregar algo? Saludarlos a todos este equipo que tienen de jóvenes que están trabajando porque se sepa la verdad en este país, combatiendo contra los grandes monopolios que distorsionan la verdad. Los felicito por eso. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. Estamos con la senadora Xochitl Gálvez. Senadora, cuéntenos un poquito cómo va el tema de lo de la Casa Gris y la demanda que le quieren hacer. A ver, el tema de la Casa Gris es que hay un potencial conflicto de interés. Obviamente a mí no me importaría dónde viviera el hijo del presidente y si es millonario o si no es millonario. El problema es que vivió en una casa de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual en ese momento tenía contratos millonarios con Pemex. Y esos contratos crecieron de manera exponencial. Por lo tanto, eso configura un potencial conflicto de interés. Ahora que estuve en Houston, lo que sí pude corroborar es la relación que existe entre el hijo del presidente y Keith Schilling, porque me le pregunto, ¿cómo se enteró que estuve yo afuera de la casa? Con el único que hablé fue con el dueño actual, que seguramente Keith Schilling le renta o le vendió la casa, no sé cómo está, pero él se encargó de decirle a Keith Schilling que yo estuve ahí, porque le dejé mi credencial de mi licencia de conducir, le dije quién era, le dije que era senadora, le dije que había ido a grabar un video para mi informe como legisladora, porque uno de los capítulos más importantes de mi informe son todas las denuncias en materia de corrupción que le he puesto a este gobierno. Entonces, pues sí hay relación entre el hijo del presidente y Keith Schilling, y eso lo está investigando el Departamento de Justicia. Y pues decirle a José Ramón, digo, que la verdad no meta a sus hijos. Yo no lo estuve acosando a él estaba en México, no fui a su casa donde vive actualmente, fui a una casa anterior, estaba en la calle, y que no se victimice, o sea, se ve mal victimizándose, les encanta victimizarse. Finalmente, pues, lo que tiene que explicar es por qué vivía en esa casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes. Ese es el motivo de la denuncia que puse en Estados Unidos y es la explicación que yo estaría esperando. Senadora, y bueno, pasando a un tema internacional, ¿cómo ve usted el tema del conflicto con el TEMEC? Delicado, complicado. Es muy probable que este gobierno simplemente lo que hizo fue patear el bote. Las consecuencias las podemos recibir en el siguiente gobierno si se van a un panel y si nos sancionan como país por el incumplimiento de los acuerdos comerciales. Me parece grave que te burles de un país que lo único que está defendiendo pues, es a sus empresas, que vinieron a invertir con unas reglas que todos conocían, que respetaron las reglas, y si hay alguna violación a las reglas, pues este gobierno puede cancelarle los contratos, eso está clarísimo. O sea, no estamos pidiendo que haga cosas ilegales o que permita transacciones ilegales. Lo que el gobierno de Estados Unidos pide es que se respeten los acuerdos comerciales, como México también ha pedido que se respete el acuerdo comercial en materia de autos eléctricos, donde Estados Unidos pretende limitar los automóviles que se exportan de México por no ser fabricados en Estados Unidos. Entonces, ambos países pueden incurrir en reclamos, pero sí me parece muy delicado este panel, porque además tienen razón. Yo aquí me cansé de advertirle a los senadores de Morena que la aprobación de la ley de la industria eléctrica era violatoria del TECMEC, pero pues no escucharon. Muchísimas gracias, senadora. La restitución al senador Bonilla como Así es. de la Cámara. ¿Cómo va a proceder esto, senadora? Mira, pues precisamente por eso yo había dicho que tanto al senador le dije que tuviera prudencia, como a los medios de comunicación a usted les dije que estaba sub iudice. Ahora ya tenemos una definición del regreso, de la reincorporación del senador Jaime Bonilla.
Estoy esperando la notificación del tribunal para que sea formal, obviamente, y llamar al senador para el próximo 17 a que integre la comisión permanente. Ok, entonces ese va a ser, digamos, el trámite. Sí, nada más estoy esperando la resolución, la notificación de la resolución. Esto sienta un precedente ya, digamos, legal, porque ya habían habido otros antecedentes. Ya habían habido otros senadores que se habían reincorporado, pero no había habido una controversia y ese era el tema. Ahora ya el tribunal ya tenemos la decisión del tribunal. Sí, yo recuerdo perfectamente que a principios de esta legislatura, no de la de 64 legislatura, de la 64ª legislatura, precisamente el senador Manuel Velasco regresó como gobernador y después regresó como senador, pero no había sido controvertido el tema en su caso. Sí. Y ahora pues sí fue controvertido. Y también el diputado Leonel Godoy. Y ahora en su momento pues ya se controvirtió, ya tenemos un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral y vamos a actuar en consecuencia. Senadora, perdón, sobre el decretazo del presidente López Obrador con relación a la Guardia Nacional, dijo Julen Rementería que usted como ministro en retiro debía saber que es inconstitucional. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo te voy a decir algo. En primer lugar, ya ahora el presidente ya no habló de decreto, ni habló de acuerdo, habló de legislación secundaria. Hasta donde yo recuerdo, el día de ayer, él se refirió a una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese sentido, pues seguramente habrá quien impugne la decisión, la modificación de la ley, y seguramente la Suprema Corte será quien en última instancia decida la inconstitucionalidad o no de la reforma que en su momento va a plantear el presidente para que sea procesada legislativamente en las cámaras. Senadora, en caso de que fuera un decreto. No, ya dijo que no, dijo que ya no iba a ser acuerdo ni decreto, dijo que iba a ser una modificación legal. Senadora, el día de ayer. La posibilidad incluso de que usted presentara una acción o más bien una controversia constitucional. ¿Qué sería la facultad del presidente del Senado? ¿No? La facultad del presidente del Senado, pero recuerden ustedes que esta reforma al artículo 21 fue por unanimidad del Congreso Federal y de todas las legislaturas de los estados, de todos los congresos de los estados. En su caso, la legitimación está en todo el poder revisor de la Constitución o el poder constituyente. Senadora, hay muchos casos pendientes, tanto en la Corte como en juzgados relativos a la Guardia Nacional, a lo que se conoce como la militarización de la Guardia Nacional, vía ley, vía otro decreto que ya hubo antes. ¿Usted cómo ve este retraso? Sé que no hay tiempos para resolver, pero ¿no está el Congreso en indefinición y el país en indefinición por falta de resolución de jueces y magistrados? Pues los jueces y magistrados ya ven que tienen ellos su tiempo para resolver. En realidad, la Suprema Corte también tiene unos tiempos para resolver porque sus resoluciones pues tienen muchísimo trabajo. Estaba hablando el ministro presidente de más de 5,000 asuntos que tienen al año. Entonces, pues esperemos a que la Corte resuelva. Y por supuesto, cuando hay temas importantes, que resuelva la brevedad. Pero la Corte tiene sus tiempos y también los juzgados de distrito y los tribunales. Gracias, senador. Gracias.